Un saludo muy especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Estamos en la divulgación de las actividades de la Unión Sindical UCE, con su vicepresidente Rafael Enrique Sosa. Vicepresidente, bienvenido a esta información. Inicialmente, un tema que nos toca a todos los colombianos, que tiene que ver con afectar económicamente los productos más importantes de la canasta familiar a todos los colombianos. ¿Cuál es su visión con respecto a este tema? Bienvenido. Gracias, Anwar. Buena tarde para usted y para su teleaudiencia. Enceguecedor para el bolsillo de los colombianos y sobre todo para las clases menos favorecidas de este país, la clase baja y la clase media. O sea, están pauperizando sobre pretexto de poder sostener los programas gubernamentales y en la consecución de los 12, 13 billones de pesos. Entonces por allí golpean enormemente el bolsillo de todos los colombianos. Afortunadamente hay oposición, ¿no? Y la oposición está en contra de gravar todos estos productos. Y resulta curioso por demás, resulta curioso que exista oposición y sobre todo el partido de gobierno, agenciados por el doctor Uribe. Hay una visión diferente que llama poderosamente la atención y que se ve reflejada cada vez que, y en las preocupaciones del presidente Uribe, del expresidente Uribe, perdón, corrijo, en donde hace oposición y se sienta con el doctor Duque para mirar a ver de qué mejor manera golpea menos el bolsillo de la clase media, haciendo hincapié que esa es la clase media la que castiga con ese tributo. Y hay una cosa más interesante, ¿no? La defensa a ultranza que hace el viceministro de Hacienda, cuyo nombre no recuerdo, es un hombre joven, interesante el tipo, y que no permite, el viceministro, y que no permite que lo contrainterrogue el periodista, ¿no? Sobre todo con este director de Caracol. Me llamó poderosamente la atención, pareciera que tuviera el chip grabado allí. Y sí, claro, y él está hablando allí, pero uno entiende que es Carrasquilla el que por conducto, sí, por conducto él conversa, ¿no? Y habla, defendiendo ultranza esa política nefasta de estar grabando con a los colombianos en la canasta familiar. Entonces vamos a tener que consumir menos, porque a costa de grabar el bolsillo de los colombianos, entonces por allí birla o no cobra los impuestos a las altas y las grandes empresas. Eso es. Metámonos así en temas que tienen que ver con el movimiento sindical, con la Unión Sindical de Cali UCE. Hace días hablamos con el presidente José Luis Berlugo sobre los diferentes puntos, y hay varios puntos en los que ustedes no están de acuerdo para negociar con el gobierno municipal, más concretamente con la Junta Directiva de Cali y con su alcalde Mauricio Hermitaz. ¿Qué se ha hablado? Ya definida que hay una asamblea tanto de general como también de los afiliados. Sí, mira, pues justamente nosotros somos una organización sindical que fija, digamos, sus acciones en lo que diga nuestro constituyente primario. Y nuestro constituyente primario, a diferencia de otras organizaciones, pues tiene es un abanico democrático más amplio. Rafa, disculpa que lo interpele, pero es que es valedero, porque normalmente las decisiones las toman la Junta Directiva, aquí no, aquí es el afiliado el que toma las decisiones. Sí, claro, claro que sí, nosotros estaríamos, digamos, en la tercera escala de la organización, entendida que la máxima autoridad nuestra organización sindical es la Asamblea General de Afiliados. En esa escala piramidal vienen los delegados y nosotros seríamos, dentro de esa márgenes de poder, el tercer orden. Entonces, nosotros nos vamos a sujetar dentro de la propuesta que envió el señor alcalde como presidente de la Junta Directiva de la empresa. Pues 11 puntos, y igual no le vemos problema 9, pero sí hay unos
unas líneas muy delgadas que no vamos a permitir negociarlas, porque, por ejemplo, y que le gusta mucho un directivo sindical por allá de la organización sindical hermana, eso de fusionar convenciones colectivas de trabajo, eso no tiene asidero, ni siquiera jurídico, sobre todo porque independientemente de la intención que tenga la administración cuando dice que es posible desde el punto de vista de lo jurídico poder realizar ese tipo de negocio de la fusión de las convenciones colectivas de trabajo de Sintrencal y de la UCE, que es el decreto 089 del 2014, nosotros hemos hecho un análisis jurídico y no vemos por ningún lado que sea posible, sobre todo cuando hay ya convenciones colectivas consolidadas, y estamos seguros que a ese cuento no le vamos a jalar. Y lo mismo ocurre, hay que dejarlo absolutamente claro, con esa cláusula de los famosos 5 años, porque es contrario a la ley también, es contrario a la ley, y por allí es donde se desgranan situaciones de tipo fáctico, de comentarios mal habidos, indocumentados, impreparados de la señora gerente, cuando sale un audio por allá a decirte que es perfectamente posible que a los trabajadores de empresas municipales de Cali, trabajadores oficiales, se les pueda aplicar el despido sin justa causa, cuando es una figura estrictamente del derecho privado en su artículo 64 del Código Constitutivo de Trabajo. Entonces, no vemos. Estamos esperando que nos llamen. Nosotros hemos sido juiciosos en el estudio de esas dos situaciones en particular. Pero vemos en suma de los 11 puntos, es que no hay una situación distinta de una verdadera aplicación de responsabilidad social organizacional que va muy a la par de lo que es gobernanza. Pero este no sería el tema, que lo venimos adelantando, de ir escudriñando qué es lo que dicen los teóricos, los académicos respecto de esas diferenciaciones, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad social corporativa, de la responsabilidad social organizacional, que es diferente, entendido esto en la muy clara diferencia que hay que tener entre lo que es empresa, entre lo que es corporación y entre lo que es organización, y sobre todo en una empresa que presta servicios públicos domiciliarios, como lo es Empresas Municipales de Cali, que en la estructura debe atender las voces del decreto 3135 del 68, ojo, y en cuanto a la naturaleza jurídica, debe atender las voces del artículo 85 de la ley 489 del 14. Vicepresidente, ustedes están dando un ejemplo de lo que es la verdadera democracia, y yo me ciño a lo que acabamos de hablar con respecto a que la decisión la toman los diferentes miembros del sindicato y no la junta directiva, porque es que eso es lo que sucede al usted elegir un alcalde, al usted elegir un presidente, al usted elegir un concejal, un diputado. El elector primario debía ser tenido en cuenta para todas estas decisiones. Sí, claro que sí, pues es que por allí también viene un asunto que es estrictamente académico y jurídico de la democracia representativa. Una cosa es la democracia representativa traída justamente digamos, en lo que compromete quien detenta el cargo de alcalde, que debe ceñirse exclusivamente, digamos, a su programa de gobierno. Y otra cosa bien distinta es la democracia participativa, que es la que nosotros aplicamos en la medida de que nosotros atendemos las voces de nuestro colectivo, de nuestro constituyente primario, que es la que nos fija los derroteros y que nos dice hasta dónde podemos llegar en la negociación, en términos bien entendidos, con la administración. Eso es. Vicepresidente, entonces quedaron definidas las dos fechas, ¿no? Para el 13 de noviembre se reúnen con los delegados y el 20 de noviembre ya con toda la base de la organización sindical. Así es, vamos a tocar temas álgidos de la vida institucional de Empresas Municipales de Cali, vamos a defender nuestra postura jurídica frente, digamos, a agentes agresores que con fines mediáticos pretenden socavar
la libertad de asociación que tienen nuestros afiliados, minan con comentarios que no son del todo jurídicos, porque mire, en la interpretación de la norma no basta, es decir, no es lo mismo leer un texto novela a leer un texto jurídico. En la novela tú lees y te recreas leyendo la novela y te dejas llevar por lo que el autor demanda de lo que está contando. Entonces es entretenido, pero no es lo mismo cuando te tienes que enfrentar de pronto al análisis de la norma, porque ahí tendrás que aplicar, digamos, hermenéutica, entendida como el método para poder interpretar el texto, o sea, y no arbitrariamente, y no diciéndole mentiras a la población laboral, porque por ahí no va. Infundiendo miedo no es posible de que nos podamos de pronto acercar mínimamente a poder conversar con aquel que sigue sosteniendo tesis mal habidas desde el punto de vista de lo jurídico, sobre todo porque yo creo que le hace falta muchísimo recorrido, le hace falta muchísima experiencia y por ahí vamos. Y no lo nombro ahorita porque hay una situación allí que muy seguramente la vamos a tramitar en Fiscalía General de la Nación, en el entendido de que lo que estoy diciendo yo como denunciante es la presunción que se tiene con base a su comportamiento de hacer lo que presuntamente viola el ordenamiento jurídico penal. Vicepresidente, muy amable, muchas gracias, y no nos podemos quedar al margen de lo que va a pasar el 28 de noviembre, ¿no? Afortunadamente esta organización sindical tiene mucho trabajo y muchos eventos importantes durante el mes de noviembre. Para el 28 ya ha definido el segundo foro regional por el agua, y también contarles a los televidentes que de los proyectos que se presentaron, que fueron radicados 15, próximamente se darán a conocer también quiénes fueron los que ganaron. Recordemos que se premia por parte de la organización sindical a los 4 mejores proyectos o 5 mejores proyectos. Sí, y aprovechar la oportunidad para, por este medio, decirle a los afiliados que vamos a tener una gran fiesta de integración con Calenda del 30 de noviembre del año que cursa. Ese me quedaba. Se te quedaba. Y que agradecer también a esa multitud que de manera individual, de trabajadores que de manera individual, ante el acoso mediático de gente inescrupulosa, intentaron minar la voluntad en su afiliación sin que tuvieran éxito. De todas maneras, te agradezco la oportunidad que me brindas de poder socializar estos temas a nivel de región y en la esperanza de que los trabajadores acudan masivamente a la Asamblea General de Afiliados, de un lado, a la fiesta de integración de otro, y en la mitad al foro, siempre que el horario lo permita. Y lo último es convidar a la señora gerente administrativa, Carmen Elvira, para que cese esa malquerencia que tiene por los trabajadores. Gerente, tranquilícese, su don de damas bien puesta colisiona tremendamente con sus muy malas maneras de dirigirse a sus colaboradores. Hay muchas quejas de usted y por allí esperamos a que se tranquilice, se sosiegue para poder conversar de una manera más calmada, en la espera de que usted cambie su trato diferencial que tiene con un grupo importante de colaboradores suyos, sobre todo en el piso 6º y en el piso 7º del CAM. Y salude a los trabajadores, salúdelos, pregúntele cómo están, ayúdeles y haga interpretación de la norma utilizando el método de hermenéutica que usted como abogada está obligada a hacer. La Agenda Ambiental UCE en Cali. Agua para todos. Foro Regional del Agua, 28 de noviembre, hacia la construcción de la política pública de la gobernanza del agua. Síguenos en el Facebook Agenda Ambiental UCE. Soy Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Estoy apoyando el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Cali, UCE.
Les habla el alcalde de Santiago de Cali. Yo apoyo el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Cali, UCE.